Hola, buenas tardes. Me presento, soy el licenciado Carlos Antonio Marín y les voy a estar impartiendo la materia de español. Vamos a empezar viendo qué es la comunicación. Para este efecto les voy a poner unas diapositivas para que ustedes vayan tomando nota de lo más relevante. Lo he intentado simplificar todo para que ustedes tengan la mayor facilidad de aprender. Igual cualquier duda, sean gustosos en preguntarla, no hay ningún problema. Entonces, vamos a empezar. Hay ciertos elementos dentro de la comunicación que debemos de tomar en cuenta, y estos son los siguientes: los interlocutores, el mensaje, que es un código, y el canal. ¿Va? ¿Quiénes son los interlocutores? Es el hablante y el oyente. El código es la lengua que se ocupa. La lengua puede tomarse como dialecto o idioma también conocido. El canal puede ser oral o escrito. Perdón. La comunicación va a ser el proceso por el cual un individuo va a interactuar socialmente. Pero para que esta interacción tenga una eficacia, necesitamos de ciertas cuestiones, como lo son el emisor y el receptor. Si no tenemos un emisor que mande un mensaje, no podemos tener un receptor. Entonces debemos entender al emisor, que es el que va a transmitir el conocimiento dentro de la comunicación, y el receptor va a ser el quien lo reciba. En este caso, pues ustedes son los receptores y yo, que les estoy impartiendo la clase, soy el emisor. Un código es la capacidad de comunicación de todos los seres vivos. No solo el hombre tiene una forma de comunicarse. Si es bien cierto, como nos lo señala en esta parte en negritas, el ser humano, el hombre, a través de la mímica, a través de expresiones corporales, va elaborando o articulando la forma de expresión para poder comunicarse, pero en sí son más hablados que escritos, ¿va? Yo les comentaba hace rato que los animales también tienen una forma de comunicar. Tenemos en el caso de los gatos. Los gatos salvajes no maullan porque no tienen la necesidad de comunicarse con el ser humano. Sin en cambio, el gato casero sí maulla porque tiene la necesidad de intentar comunicarse con el ser humano. Ahora, el código, como les comentaba hace rato, debe de ser adecuado. ¿Por qué? Porque vamos a ser sinceros, si ustedes tienen un gato y este gato empieza a maullar, pues pueden decir, es por hambre, es por que tiene frío y demás. Pero realmente no lo sabemos, ya que es un código que nosotros no entendemos. De favor, no tiene cosas. ¿Le cuesta estarse quita un ratito? Ya, de favor. Hay que abordar también la complejidad que tiene el ser humano a la hora de tener un código. Por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos diferentes idiomas, diferentes dialectos. Si tú no entiendes un dialecto o un idioma, el código no te va a servir para la comunicación, ¿ok? Tenemos los canales que pueden ser orales o escritos, y esta es una característica muy, 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 muy sobresaliente de la comunicación. ¿Por qué? Porque debe de ser clara y precisa y fácil de entender. ¿Por qué?
Por ejemplo, si ustedes han tenido libros como el Baldor, de repente empiezas a leerlo y dices, ah, caray, no entiendo lo que me está dando a entender. Aquí por dos situaciones. Una, porque necesitas a alguien que te enseñe matemáticas. Ya que te enseñaron matemáticas, el código o el canal más bien escrito de las matemáticas, vas a poder entender esta parte de clara y precisa. La lengua, hay que hablar de ella también, nos dicen que es lo siguiente, es el aspecto social del lenguaje, porque está constituido por un conjunto de palabras y leyes de combinación. Una forma muy común de llamar a una lengua es idioma. El idioma cuenta con un vocabulario y una gramática. Aquí tú debes de tomar en cuenta lo del vocabulario y su gramática. ¿Por qué? Actualmente tenemos el español ya mexicano y el español de habla española. Son completamente diferentes. En ciertos países latinoamericanos se sigue utilizando el vos, todas estas palabras que vienen del continente europeo, principalmente de la península ibérica, que está conformada, pues ya sabemos, por España, Francia, todas esas partes, ¿no? Y es muy sencillo, hay palabras que ni siquiera de los españoles las entendemos nosotros al 100%. Y asimismo hay palabras mexicanizadas que los españoles o hasta eh, latinoamericanos no lo logran entender por esta parte de que es un idioma completamente diferente. Y esto nos lleva a la comunicación. Si tú no sabes estas leyes gramaticales, este vocabulario, no le vas a entender. Y yo les comentaba al inicio de la clase que vamos a tener a veces la mímica, ¿no? Imagínate, tú vas a Alemania, no sabes pedir un vaso de agua, pues simplemente haces la señal de tomar y ellos ya te entienden que quieres tomar algo, ¿no? Ya cálmese tantito, de favor. Bien, siguiendo con el tema, vamos a lo siguiente. La comunicación tiene como función expresar, ¿va? Tiene una intención, tanto oral como escrita. Nosotros vamos a tener tres principales, que es la referencial, la poética y la apelativa. La referencial nos dice, transmite o comunica un conocimiento con objetividad. Lo podemos encontrar en las noticias periodísticas, los informes y las monografías. Aquí tenemos un ejemplo, nos dice, al menos 107 personas han muerto y 34 han resultado heridas en el terremoto que hoy sacudió el suroeste de China. Una cifra de víctimas que podría aumentar en las próximas horas. Te está dando la información requerida, objetiva. ¿Qué quiere decir objetiva? No le importa, como vulgarmente se diría, el chisme, a lo que va la información, nada más. La apelativa es la que intenta persuadir o convencer acerca de un punto de vista sobre cualquier tema. Y aquí tenemos un ejemplo donde nos dicen que le deben de dar más énfasis a las sesiones de congreso para los libros de lectura. Ya, de favor. ¿Ya se va a estar quietecita tantito? Está haciendo ruido. Ya.
Quédese sentadita nada más 20 minutos y ya. ¿Ya? Ya, de favor. Si podemos notar en esta parte, nos dicen que el 94% de los mexicanos se calcula que no leen, cuando el 80% tiene a la televisión como si fuera Dios mismo el que hablara. Entonces aquí nos están intentando convencer de la importancia de poder leer. ¿Ok? Bien, entonces ya vimos dos, la apelativa y la referencial. Recordemos que la referencial es la que transmite o comunica un conocimiento con objetividad y la apelativa intenta persuadir o convencernos de un punto de vista. La siguiente es la poética y tiene como intención expresar la creatividad, la sensibilidad y la cultura. Y aquí tenemos un poema de Gustavo Adolfo Bécquer que nos dice: podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Estamos hablando de que Gustavo Adolfo Bécquer te dice que puede ocurrir todo, todo, pero nunca la llama del amor se va a apagar. Entonces, estas son las intenciones comunicativas de estos principales textos, que hay que tenerlos mucho en cuenta. De tarea se quedaría investigar dónde aparece la intención poética, dónde aparece la intención apelativa, la referencial ya no, porque ya se las puse. Igual vamos a realizar un grupo en el cual nos mandemos estas tareas que se van a estar revisando. Yo entiendo que muchos van a decir: oye, pero pues esto realmente lo estoy estudiando porque quiero presentar mi examen. Yo lo entiendo, pero una parte importante que debemos de tomar en cuenta es de que sí debe de haber tarea. ¿Por qué? Porque es la única forma que vamos a tener de seguir estudiando día a día y llegar al examen con los conocimientos fresquecitos. ¿Okay? Vamos a pasar con la oración. ¿Qué es la oración? Muy simple, la unidad mínima del lenguaje con sentido completo. Y la oración va a tener a un sujeto, a un predicado y dentro del predicado un verbo conjugado. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Le dije nada más 20 minutos ya. Ya, de favor. Fabián, te hablaron. Chao.
No. Yo. Pero yo no voy a pagar. No, creo que esa no la he bajado. No, creo que tiene que bajarle, ¿no? No, no quiero. Me voy a seguir más. Ahora, más adelante vamos a adentrarnos más a lo que viene siendo el predicado, pero lo vamos a explicar brevemente. El predicado es lo que hace el sujeto, ¿va? Y dentro de este predicado debe de haber un verbo conjugado en tiempo presente, pasado o futuro. Vamos a analizar los siguientes ejemplos. La niña vende flores en el crucero. ¿De quién hablamos? De la niña. ¿Qué se dice de la niña que vende flores en el crucero? ¿Cuál es su verbo? El verbo va a ser la acción. Aquí, como les comentaba, más adelante vamos a entrar en el tema del predicado, pero debemos de tener en cuenta que existen dos, el predicado verbal y el predicado nominal. Uno es acción y otro es de tiempo. El perro es negro. ¿De quién hablamos? Del perro. ¿Qué se dice del perro? Que es negro. ¿Va? Aquí podemos ver que es el verbo, porque podemos conjugarlo en fue y será. Es presente. Será pasado. Será futuro, perdón. Y fue pasado. Ahora, en las tardes, Juan juega en el parque. ¿De quién hablamos? De Juan. ¿Qué se dice de Juan? Que en las tardes juega en el parque. Aquí podemos notar que tenemos dos predicados, al inicio y al final, pero dentro de estos tenemos a un verbo conjugado, que es juega. ¿Ok? No sé si hasta aquí alguna duda. ¿Ve cómo le hace? Ma, ¿ve cómo le hace? Ya le dije yo que se calmara y no se quiere calmar. Y luego no quiere que le griten. No, pues ya le había dicho yo y no entiende. Ya. Ya había dejado ahí tantito su escoba, ya déjela. Denme chance, 20 minutos, ¿qué le cuesta? O su vida nada más es chingar. Ya. Hable bien. Ya. De favor, denme 20 minutos. No puedo acabar por su pinche culpa. Pues está haciendo ruido. Ya. ¿Ya ve? Ya. ¿Ya se va a calmar? No, pero está haciendo ruido con su pinche palo de escoba. Ya cálmese. Ve cómo nada más lo hace agrede. Debemos de tomar en cuenta que el sujeto puede aparecer al inicio, o en medio o al final de la oración. Por eso en este caso, Juan está en medio. ¿Ok? Bien.
Entonces, si no hay dudas, pues vamos a seguir con nuestro tema, que es la oración simple, que básicamente es lo mismo. Nos dice, la oración simple es la unidad mínima del lenguaje con sentido completo, que va a tener un sujeto, un predicado, y dentro de este predicado un solo verbo conjugado. Ojo, vean lo que acabo de decir, un solo verbo conjugado. ¿Qué quiere decir? ¿Una oración puede tener más? Sí, ahorita vamos a ver lo que se conoce como oración en periodo. Y aquí tenemos dos oraciones simples, pero vamos a analizar primero estas oraciones. La pelota es roja. ¿Quién es el sujeto? La pelota. El verbo es y el predicado sería es roja. ¿Ok? Las flores del jardín se cultivan en el jardín. ¿De quién hablamos? De las flores del jardín. ¿Qué se dice de las flores del jardín? Que se cultivan en el jardín. Entonces recordemos que cultivan es el verbo, ¿ok? ¿Qué se dicen de las flores? Que se cultivan en el jardín. Todo esto es el predicado completo. ¿Va? Y acá arriba también. ¿Qué se dice de la pelota? Que es roja. Es roja, es el predicado. ¿Ok? Ahora sí vamos a entrar con las oraciones en periodo. Una oración en periodo se conforma con dos o más oraciones simples, unidas por un nexo coordinante o una yuxtaposición. Cada oración es independiente con respecto de la otra. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener dos oraciones simples unidas por un nexo coordinante. Aquí les acabo de decir unas cuantas, les acabo de dejar unas cuantas palabras, como es i, o, u, pero, sin embargo, más, ni, etcétera. Así vamos a tener mucho más palabras. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Pedro era el jefe, pero nadie lo respetaba. Si podemos ver aquí, pero es un nexo coordinante. Los nexos coordinantes nos van a servir para unir a las oraciones simples. Recordemos que una oración simple es aquella que tiene un sujeto, un predicado y un verbo conjugado. Vamos a analizar cada una de las que está aquí. Pedro era el jefe. ¿De quién hablamos? De Pedro. ¿Qué se dice de Pedro? Que era el jefe. ¿Cuál es el verbo? Era. ¿Se acuerdan que les dije que un verbo conjugado podía estar en tiempo presente, pasado o futuro? Y aquí lo podemos ver. Era pasado de fue. ¿Ok? Pasado de es. Pero, como les acabo de decir, es la unión de nuestras palabras. Nadie lo respetaba. ¿De quién hablamos? De nadie. ¿Qué se dice de nadie? Lo respetaba. ¿Va? ¿Por qué nadie es el sujeto? Nos estamos refiriendo a una persona. Más adelante vamos a ver que tenemos sujetos tácitos y expresos. Y en este caso es uno de los dos. ¿Qué se dice de nadie? Pues que lo respetaba. Entonces ahí tenemos que sí cumple. Debe de tener un sujeto, un predicado y un verbo. A lo mejor me van a decir, oye, pero pues en el caso de Pedro era el jefe, es más largo y ahí está el predicado, que era el jefe. Se puede dividir. Pero ojo, el simple hecho de estar aquí, una disculpota, el simple hecho de lo respetaba, ya se puede decir que es el predicado completo, porque recuerden, para identificar el predicado, tú debes de preguntarte, ¿qué se dice de nadie? Nadie lo respetaba. Entonces ahí tenemos el predicado. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, vamos a tener también una yuxtaposición. ¿Qué es una yuxtaposición? Nos dice, consiste en una oración en el periodo que va a ir unido por una coma o un punto y coma. Julio César llegó, coma, vio y venció. Vamos a ver si sí.
¿De quién hablamos? De Julio César. ¿Qué se dice de Julio César? Que llegó. Entonces aquí está nuestra primera oración simple. Posteriormente aquí, vio y venció. ¿De quién hablamos? De un él, aquí envió. ¿Y qué se dice de él? Que venció. Entonces aquí está esta parte. Fabián. ¿Se escuchó tu voz? Ok. Los zapatos rojos son alegres, bailan, juegan y desean y aman. Igual, aquí les voy a dejar una tarea. Busquemos al sujeto y al predicado. Y lo mismo de la parte de abajo. Volvió la luz del faro. Reflejo en el muro blanco del fondo sus sombras enormes y volvió a la noche. ¿Ok? Esas dos se quedan de tarea para ver si entendieron que es una oración simple y en dónde se divide el periodo. ¿Ok? Pues bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya agradado la clase y estamos en contacto. Gracias y hasta luego.